El mapa de Bakú, el mapa de un circuito callejero que a mí en lo personal me resulta muy interesante, porque se trata de una traza que atraviesa definitivamente la ciudad y muestra sus mejores galas. Yo siempre digo que es una suerte de ejemplo de lo que podría ser una ciudad latinoamericana, ¿por qué no Buenos Aires?, eligiendo lugares estratégicos de carácter turístico para mostrarlos al mundo y además generar técnicamente un gran circuito. Porque uno acá ve la parte antigua, alrededor de un castillo medieval o de una fortaleza medieval, que se la recorre por afuera sin invadir el interior, que es patrimonio histórico, y la otra parte que responde a el sector nuevo de la ciudad que convive con las edificaciones más contemporáneas. Ahora, vieron que a medida que los autos van pasando, uno ve cosas sobre las que repara, nos llama poderosamente la atención, pero bueno, a medida que los autos pasan, es como que uno se va olvidando. Y a mí me llama la atención algunas en particular y quiero compartirlas con ustedes. Bienvenidos, ¿eh? Este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Soy Adrián Puente y quiero que miren acá, a la curva número 15. Primero que es muy riesgosa. Técnicamente es un lugar donde tenemos una pared muy penalizante y por eso ahí va una fuga. Pero si se pasa ese sector, uno cae en un tobogán de 27 metros para llegar a la curva número 16. Mientras se da esa vuelta, se observa esto. Es una casa rosa. Yo en la transmisión de Fox Sports en más de una oportunidad dije que para mí este era el balcón ideal para ver una carrera porque uno queda de espaldas al momento en que empieza el carreteo de los autos hacia la recta principal, pero antes tienen que negociar una de las curvas más complejas. Y esto es una casa histórica, que es la casa Sadikov. Sadikov es el apellido de una familia pudiente en el corazón de Bakú. Acá vivían dos de los hermanos Sadikov y esto termina siendo expropiado y tomado por la Unión Soviética. Ustedes saben que Azerbaiyán terminó siendo sovietizado, obviamente en los primeros años del siglo pasado, y terminó siendo el Comité Central de Administración de la ciudad, una suerte de ayuntamiento. Y hoy es una visita turística casi indispensable porque está súper preservada. Y fíjense lo que es ese frente, ¿no? Que además en sus colores se destaca absolutamente de todo el mundo. Cuando empezamos a bordear la zona del castillo, llega un momento que nos encontramos con esa famosa curva número 10 que bordea lo que todos llamamos la Torre de la Doncella, que es un lugar que se angosta muchísimo, que tiene este perfil, este diagonal. Esta es la parte más angostita que tantas fotos ustedes habrán visto. Esta es una imagen vista desde Google, desde arriba. Y yo siempre me pregunto, cuando entran acá, que ahora convive con una ciclovía ahí en su interior, vieron que tiene el corredor verde, digo, ¿con qué convive este vértice, por ejemplo? Y este vértice coincide con un restaurante. La vuelta coincide justamente con este restaurante que pasa por atrás, que se llama Dolce Vita. Nada, dato al pie para quien tenga la posibilidad algún día de ir a Bakú, ir a ese restaurante y estar justo en el lugar donde pasan los autos de Fórmula 1, por supuesto cuando no hay carrera. Les aclaro que el sentido del tránsito es al revés de como lo vemos en la pista. El tránsito normal viene para este lado. La pista de carrera la usa para el otro lado. ¿Y qué pasa de la vereda de enfrente? Porque uno entra en un corredor donde por un lado tiene el restaurante y del otro lado tenemos esto. Este edificio es la vieja Duma de Bakú. Eh, Fue como el parlamento original de Azerbaiyán. Recordamos con transiciones de dominio soviético, pero en definitiva con un alto poder político. Es un edificio fantástico. Ubíquense, esto es la parte angostita del circuito. Para allá sigue el circuito. ¿Vieron cuando hace ese zigzagueo el camino con esa ciclovía de costado? Y a la derecha tenemos este edificio, que era el viejo parlamento, la vieja Duma, que lo usaron todas las administraciones. Rescaté una cosa que me parecía buenísimo compartirlo con todos ustedes, que es la versión original con el castillo de ese lado, pero como verán con calles un poquito más abiertas que las que se conocen hoy por la traza que tiene la ciudad. Pero miren lo que es esto, ¿no? Mantiene bastante su fachada original y convive con el viejo Bakú en su máximo esplendor. ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, estábamos ahora hablando de esto, pero ahora vamos a hablar del interior un poquito de
esta fortificación que más o menos se construyó en el siglo XII y que tiene en su interior, por ejemplo, una mezquita, tiene torres enormes que son las que miran hacia el mar Caspio como mecanismo de defensa, tiene una entrada extraordinaria y es el Palacio de los Shirvan, que era una familia, obviamente, que administraba, una monarquía que administraba la vieja ciudad de Bakú a partir del siglo VI aproximadamente y que progresivamente aumentaba su poder, fueron armando esta fortaleza que incluye la famosa Torre de la Doncella, que no es esa torre que se ve de costado al lado de la pista. Esas son las columnas de los guardias que miraban hacia el mar. La Torre de la Doncella está en su interior, está como torcidita, va entre 28 y 31 metros de altura y se presume, cuenta la leyenda, que por una cuestión de amor y de afecto, la doncella lamentablemente aquí se quita la vida y quedó su espíritu para siempre por allí instalado. Volvemos al mapa, porque después de salir de este interior, entre los que destacamos la Torre de la Doncella y el Palacio de los Shirvan, nos metemos en la recta principal y allí se ve un palacio muy suntuoso en prácticamente la mitad de la recta y que coincide con el dibujo de los cajones de partida. Y está exactamente acá antes de llegar a la curva número 1. Y es ni más ni menos que la Casa de Gobierno de Bakú, ¿sí? Que es también un palacio de características formidables de los primeros años del siglo pasado, casi contemporáneo de la Duma, y tiene una vista privilegiada hacia la recta principal y hacia la calle de boxes particularmente, a pesar de que está un poquito tapado por un techo que dice Azerbaiyán en letras negras. Pero en definitiva, ese es el lugar que quería compartir con todos ustedes. Curva número 1, que tantas veces se van y tantas veces se despistan. Hay una mirada interesante hacia aquel lado. Acá siempre se ve un jardín cuando los autos se van en la curva número 1 y retoman. Este jardín es esto. Esto es un hotel, este es otro hotel, este es otro hotel, y acá en la foto había otro hotel en construcción que ya se terminó y hasta tiene nombre. Pero cuando se fugan por la curva número 1, se fugan por este costado, vuelven, pasan por aquí adelante y se ve este jardín con esta fuente y esta cascada de agua que muy probablemente lo vean incluso con un dron con las cámaras aéreas. Y si seguimos más o menos espiando en las alturas este circuito, bueno, se habrán cansado de ver esto, las Flame Towers. Esto representan llamaradas, esto representa fuego, producto de la riqueza gasífera que tiene Bakú y Azerbaiyán en general, y acá se divide en un montón de cosas. Hay desde restaurantes, hoteles y oficinas de alta gama, de altísimo lujo, todas dan en su mayoría las más onerosas hacia la ciudad vieja. Desde ahí arriba se ve toda la fortaleza medieval que yo les contaba recién, por donde bordea la pista que se utiliza para la Fórmula 1. Y en el otro extremo, y con esto terminamos, ¿vieron cuando les digo, si uno se fuga en la curva número 1, tiene un retorno, y ese retorno es por estos jardines, y se ven los hoteles. Pero después hay una herradura que llama mucho la atención, y no esperen gran cosa, es también una atracción turística. Es un hotel y se llama Crescent, y es uno de los más caros que tiene Bakú. Mira al mar Caspio, tiene un formato extraordinario que convive con un mall que está en el medio de estas 4 torres completamente espejadas, pero este probablemente hoy sea uno de los hoteles más caros del lugar. Bakú ha tenido un desarrollo turístico extraordinario, y es un poco el marco de la recta principal antes de doblar a la curva número 1. Detalles para que después ustedes en la televisación presuman un poco de haber viajado por Bakú, como lo hago yo después de investigar un poquito de qué se trata esta película. Ha sido un placer y muchas gracias por su compañía.